la guerra de Malvinas la había declarado un periodista. Yo soy Raúl Berneri, Raúl Daniel Berneri, hijo de Raúl Delfino Berneri, periodista, que nací en el Chaco, pero a los 17 años me fui a Buenos Aires a estudiar periodismo, donde desarrollé toda mi carrera. Trabajé desde el comienzo en la agencia Telam y a los pocos años de estar en la redacción me acreditaron en la Casa de Gobierno, a donde estoy desde hace 44 años. Ahí cubrimos la información del presidente, el ministro del Interior y el jefe de gabinete. Es un trabajo muy lindo, muy interesante, muy apasionante, que cambia todos los días, tenés cosas nuevas. También trabajé en mis comienzos, antes de Telam, en una revista para jóvenes, cuyo nombre ahora no recuerdo, y en la revista Redacción que dirigía Hugo Gambini. Y también estuve unos 10 años más o menos en el diario El Cronista Comercial y un tiempo en Radio América. También fui corresponsal de varias radios del interior, acreditado allí en la Casa de Gobierno. Mi idea era trabajar en periodismo, tenía una gran pasión que había heredado de mi padre y que realmente se cumplió, porque si bien no estuve acá en el Chaco al lado de mi familia, que uno la extraña mucho y más ahora valora, con el paso del tiempo, valora todo lo que uno ha recibido, ¿no? Y lo que ha vivido. Me permitió cumplir con muchos sueños míos, por ejemplo, viajar. He viajado, he hecho numerosos viajes acompañado del presidente al exterior y también al interior del país, que me permitió conocer toda la Argentina, toda América y muchos países de Europa y del Oriente. Eso ha sido algo muy lindo, un valor que uno aquilata, que realmente lo tengo como una de mis vivencias más preciadas. También estudié idiomas, estudié italiano por una cuestión afectiva, estudié inglés, recibí de abogado ahora unos 12 o 13 años, una profesión que también me gusta mucho y que estoy ejerciendo en este momento, y que una vez que deje el periodismo voy a continuar. Me había contado que también trabajó en el diario Territorio junto con su papá. Yo vi en el último año, antes de irme a Buenos Aires, yo quería hacer periodismo. Lo acompañaba siempre porque él era corresponsal de la agencia Telam en Buenos Aires. Y yo lo acompañaba, estaba horas con él en esos locales, no trabajando, yo lo veía trabajar a él y yo miraba, leía en ese momento. Y así se nos fue despertando también una gran vocación. Y en el último año, en el año 68, antes de ir a Buenos Aires, me dijo, bueno, vení al Territorio. Generalmente hacía el tiempo, la meteorología, que era lo último que venía, y era lo último que quedaba abierto en la página. Mi padre había comenzado acá en el diario, porque uno de los 3 dueños del diario era un tío de él, de apellido Viola. Empezó a ser primero como reportero, después como cronista, como lo marcaba el Estatuto del Periodista. Y uno de sus logros más grandes que él se acordaba siempre y que se lo recuerda es por haber transmitido en el año 47 la Vuelta de Turismo de Carretera del Chaco. Comenzó a trabajar en la Dirección de Cultura aproximadamente 75, habrá empezado a trabajar con la señora Elizondo, que era la directora de Cultura, y ahí hacía las dos cosas, hasta que finalmente se jubiló. Una vez que se jubiló tenía 1 o 2 programas de radio, él le interesaba la historia, sobre todo el origen de Resistencia, los orígenes, las raíces italianas de Resistencia. Tenía su programa que se llamaba El Micrófono Viajero. Después tenía otro programa musical que se llamaba Por Siempre Italia. En su momento fue condecorado con la Stella de Cavalieri, de la Estrella de Caballero de la República de Italia. Pero bueno, uno cumple con una vocación donde el 50 al 60% de las actividades es la satisfacción personal del trabajo que uno hace. Hacer bien una nota, un buen reportaje, una linda información, a nosotros los periodistas nos satisface mucho. Primero pensamos en eso y después, bueno. ¿Tiene algún recuerdo de cómo fue el proceso de la creación del museo, que él también acompañó mucho don Berneri? Bueno, justamente por eso el museo lleva su nombre también. En el museo era una cosa
era muy importante, tenía que haber algo para que la gente viera cómo era desde adentro ese proceso, ¿no? Que tuviera la vivencia de cómo se trabajaba, las máquinas, porque el mayor atractivo era ver la impresión, las máquinas, pero también los periodistas, cómo se genera, cómo se gesta, cómo se hace la información, que es todo el proceso, que si es la materia prima de un diario, de una revista, de un portal hoy día. Te cuento cómo era como padre. Si bien estaba afuera mucho tiempo del día, pero era un padre, era cariñoso, era dedicado. Yo recuerdo que jugaba al fútbol con él en la galería de mi casa muchas veces cuando venía. Le encantaba el fútbol, jugaba bien. Él decía que era el número 9 y era de Boca. Y yo salí hincha de River, así que a veces nos cargábamos mutuamente, pero para jorobarnos un poco, nada más, ¿no? Él estaba presente siempre en algunas cosas en lo que podía con nosotros. Yo recuerdo que habré tenido 5 o 6 años, una cosa así, y con un amigo del Aeroclub nos llevó a dar una vuelta en un avioncito, en un Cessna, sobre la Resistencia, el río Paraguay. Es un recuerdo imborrable, ¿no? Uno es chiquito y beso desde el aire, es una cosa imponente, imponente. Después recuerdo que en el año 66 se produjo un eclipse total de sol. El cono de sombra iba a pasar por la zona esta de Resistencia y recuerdo que me llevó a ver el lanzamiento de esos cohetes, que fue también una cosa muy linda, muy maravillosa para uno, ¿no? Yo también tuve una anécdota, mirá, para mí fue muy impactante. Yo trabajaba en la agencia y íbamos a cubrir notas al interior cuando iba el presidente. Y en esa oportunidad habíamos ido en una camioneta que tenía la agencia, que tenía un transmisor. Y habíamos ido a Neuquén en la camioneta. Y estábamos volviendo y teníamos siempre prendida la radio, que era una radio de largo alcance. Y por ahí escucho que mi papá se estaba comunicando con Buenos Aires por radio, ¿no? Así que fue una emoción muy grande en medio de las planicies, las montañas de Neuquén, escuchar a tu papá que de Chaco se está comunicando. Traté de comunicarme, pero bueno, no entró la comunicación. Eso fue un recuerdo muy lindo y lo maravilloso que eran las comunicaciones. Pasando a su trabajo como corresponsal de eso, ¿algún hecho histórico que haya vivido acompañando al presidente o algún ministro que haya dicho qué bueno ser periodista y poder estar viendo y viviendo esto? En los años 90, apenas empezaron los 90, fui con el presidente Menem a China. En ese momento fuimos en el avión, en el Tango 01, y recuerdo que nos habían incorporado a la comitiva oficial y le di la mano y lo saludamos al primer ministro chino. Eso fue una experiencia muy linda, muy fuerte, ¿no? También recuerdo en la época de Malvinas. En una noche antes de irme me dice Roberto Di Sandro. Roberto Di Sandro es un periodista muy antiguo de Casabuena, tiene 76 años como acreditado allí. Me dice, vení pibe, no te vayas, dice que ahora va a venir Galtieri. Vamos a hablar con Galtieri, vení, vamos a la explanada. Bueno, estuvimos ahí esperando y finalmente sale Galtieri. Era el momento en que la Argentina ya había ocupado las islas, pero la flota inglesa no había llegado todavía, estaba viniendo. Bueno, pusimos a charlar del momento que se estaba viviendo. Y en una de esas oportunidades le pregunta, José Corso Gómez le pregunta, general, le dice, estuvieron grabando la nota, ¿no? Había un camarógrafo de Canal 9 que grababa. Le dice, general, dice, la flota inglesa, la Task Force, está viniendo hacia Malvinas. Dice, ¿qué va a hacer la Argentina cuando llegue a las islas? Entonces le pregunta a Galtieri, ¿y usted qué haría? Presentaría batalla, le dice. Eso es lo que haremos, le dice Galtieri, ¿no? Y después una anécdota que después, hoy día diríamos, se viralizó, al punto que Borges decía que la guerra de Malvinas la había declarado un periodista, por la respuesta que había tenido Corso Gómez. Bueno, después la visita del Papa, Juan Pablo II, también vino un poco antes de la guerra de Malvinas. Después volvió en la época de Alfonsín, en el 87. Donó su sombrerito, el solideo, que está hoy día en la capilla que está en Casa de Gobierno. Recuerdo también la época de Kirchner en su mandato celebró 4 años de su mandato, celebró el Día del Periodista.
venía con nosotros y era una persona, era muy amable, era muy agradable conversar con él. Y él era una persona que vos conversabas y te tocaba, te hundía el dedo en el pecho, ¿no? Como para reafirmar sus cosas. Y estaba con varios y tocaba, ¿no? Así, era una cosa muy interesante. Después hay una anécdota que cuenta la colega Liliana Franco en un libro, que le habían regalado a la Embajada de Estados Unidos, le habían regalado, como a todos los presidentes siempre le regalan, un águila, que es el emblema que está en el escudo de Estados Unidos. Y él le regalaba a Alfonsín. Y a algunos funcionarios no les gustaba. Y el que era secretario general de la presidencia, Germán López, no le gustaba, sacá eso, estaba en el despacho presidencial, sacá eso. Entonces agarra un día y tira un abrigo, lo tira hacia arriba del águila. Bueno, se hace la reunión y al sacarlo, se cae el águila y se rompe. Y sin que medie nada, ningún aviso, nada, al día siguiente lo llaman de la Embajada Argentina, para decirle, de la Embajada estadounidense en Buenos Aires, para decirle que le iban a enviar una águila nueva que sabían que se había roto para enviar. Entonces la gran sospecha era si esa estatua no tenía micrófono. Después lo de la época de Malvinas también nos ha quedado muy grabado, todas esas noches que pasábamos, que dormíamos ahí todos vestidos, por supuesto. Recuerdo teníamos un gran mapa de Malvinas en la sala, y cuando se produce la invasión de los ingleses, el desembarco en el estrecho de San Carlos, recuerdo que viene el que era un secretario de medios, uno de los voceros, y dice, no, sí, acá han desembarcado, pero es un grupo nada más. Y después, bueno, por ahí se produjo toda la invasión. ¿Cuál te parece algo que son los nuevos desafíos para la prensa actual, digamos? Y era otra forma de trabajar. Ahora ha cambiado mucho, yo creo que hay que redefinir el papel del periodista de alguna manera, porque en otra época, si no había un periodista no había información. El periodista era la polea de transmisión. Yo recuerdo que en la sala, en Casa de Gobierno, era las 10 de la noche y había 30 periodistas que estaban escribiendo lo de los diarios. Había un chico, un ciclista, le decían que era el ciclista en ese momento, que estaba esperando el papel. Estaban esperando donde había escrito, el original, donde había escrito el papel pautado que tenían para escribir y mandar al diario lo antes posible. Había periodistas acreditados de todas las radios, porque no había manera. Si no había un periodista, no había manera de trabajar, de que la información llegara. Y hoy día sí, hoy día con las redes sociales, con WhatsApp, con Twitter y todo eso, todo el mundo se convierte en un periodista. Fíjate que con un celular haces una transmisión a veces mejor que con una cámara de televisión. Ahí en Casa de Gobierno, varios medios tienen un periodista que sale y transmite las cosas con el celular. Después cualquiera con un celular puede grabar un hecho, lo vemos en los programas, los noticieros que invitan a mandar los videitos que se toman en las redes sociales. Hoy día los políticos, por lo general, dan a conocer sus declaraciones a través de las redes sociales. Antes, a veces, que llevarlo a la sala de periodistas en Casa de Gobierno, lo cual es una pelea que tenemos permanentemente. Pero las cosas cambiaron, ¿no es cierto? Yo creo que el papel de periodista ahora tiene que darse analizando las cosas. Es decir, dar una visión y estar adentro de la información, estudiar y dar la información interpretada. ¿Cierto? Porque muchas veces uno en las redes sociales lee determinados hechos, bueno, sucedieron, pero después, a lo mejor en la misma red social, en el mismo portal, puede estar la nota interpretada, o en el papel también, pero la interpretación del periodista es muy valiosa. Es muy valioso y eso creo que no se va a poder suplantar. La web, las redes sociales han llegado para quedarse. Yo no creo que todo el tiempo pasado haya sido mejor. Creo que estamos viviendo algo que esto es fascinante, lo de la comunicación. La posibilidad de llegar en un celular, en cualquier lugar donde vos estás, poder seguir en directo muchos acontecimientos.
no solo deportivos, sino políticos, y estás informado al instante. Entonces creo que lo que se necesita es la interpretación de esos hechos, ¿no? Más allá de los puntos de vista propios que tenga cada periodista o cada medio en el que trabaja, pero eso será cuestión del lector o de quien lo siga de elegir una preferencia o tener una visión, si quiere, de distintos puntos de vista. Pero creo que ese es el papel que hay que hacer, ¿no? Y creo mucho también, me parece excelente que haya que estudiar para ser periodista. Yo estudié en el Instituto Grafotécnico, que es la obra Cardenal Ferrari, una obra italiana que se había fundado en 1912. Y creo que hay que estudiar. Hay que estudiar idiomas también, que es muy importantísimo para comunicarse. Vos levantás un teléfono o haces una llamada por celular, querés comunicarte con algún funcionario que está en un hotel en Shanghái o en París, en Roma, y tenés que hablar en el idioma, por lo menos comunicarte con el conserje del hotel o quien te atienda para pedir por esa persona. También hoy día, por ejemplo, uno no puede, en Casa de Gobierno no llamamos prácticamente a los voceros, es todo a través de mensajería, a través de WhatsApp o alguna otra red, pero WhatsApp es lo que más se usa. Es otro mundo que creo yo, por eso te digo, creo que el rol del periodista ahora tiene que ser interpretar los hechos, porque la información la gente, el público la tiene.